Quisiera que consideráramos otros versículos en relación a este pensamiento. Juan 17:17, el Señor expresa, Jesús mismo dice, hablando en la oración que Él hace al Padre en favor de sus discípulos, dice, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Recuérdese que en el pasaje que leímos anteriormente, Él estaba diciendo a los judíos, si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. El Salmo 119, en el versículo 160, dice un pasaje o palabras que son sumamente importantes. Dice el salmista, la suma de tu palabra es verdad y cada una de tus ordenanzas eterna. Oiga esto, la suma de tus palabras es verdad. La traducción lenguaje actual traduce este pasaje de esta manera y dice, todas tus palabras se basan en la verdad, todas ellas son justas y permanecen para siempre. Escuche la frase una vez más. Todas tus palabras se basan en la verdad. Dios es un Dios de verdad. De hecho, la misma Escritura da testimonio y en un momento de alabanza dicen al verdadero y único Dios. Solo Él es Dios, su palabra es verdad. Fíjese que hoy quiero compartir con usted en relación a la importancia de poder permanecer en la verdad. Porque la verdad está siendo atacada. De hecho, el mismo diablo ha querido frenar la verdad, creyendo en algún momento que iba a triunfar sobre la persona de nuestro Señor Jesús en la cruz, no sabiendo de que Él era poderoso, no solamente para dar su vida, sino para tomarla de nuevo. El diablo creyó haber vencido a la verdad, porque Jesús mismo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. La palabra nos enseña que hay personas durante toda la historia del Evangelio que se han opuesto o se oponen a la verdad. Segunda Timoteo capítulo 3, del versículo 7 al 8, después de hablar de las características de los hombres de los últimos tiempos, que revelan en mucha manera la característica del mundo en este tiempo. Desde los versículos anteriores, creo el versículo 1 en adelante, dice todas las características de los hombres de los últimos tiempos. Pero en el versículo 7 y 8 dice que estos hombres siempre, y cuando hablo de hombres hablo del ser humano, hombres y mujeres, ¿verdad? De cualquier edad. Dice, versículos 7 y 8, siempre aprendiendo, pero nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. Y así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, de la misma manera estos también se oponen a la verdad. Hombres de mente depravada, reprobados en lo que respecta a la fe. Para la gran mayoría de nosotros que ya sabemos quién era Janes y Jambres, pero para los que no lo saben, eran dos servidores del faraón de Egipto, que cuando Moisés llegó y presentó señales, y la primera señal es que su vara se convirtió en una serpiente, entonces Faraón mandó a llamar a estos Janes y Jambres que imitaron esas señales. Sin embargo, ya no pudieron seguir imitando las señales que solo Dios puede hacer, dándonos a entender que el enemigo, el diablo, la magia, como quiera llamarse, tiene hasta cierto punto cierto poder sobre lo oculto, pero llega un momento en que ni eso puede, solamente Dios tiene el poder en esa dimensión. Y dice que se opusieron estos a Moisés, o era su intención, no pudieron. Pero de igual manera, en los últimos tiempos habrán hombres, personas que se oponen a la verdad, con ese tipo de respaldo aún
de las tinieblas. Y con esa intención. También la Biblia habla que hay otros que se extravían de la verdad. No solamente es que se opongan, sino que se extravían de la verdad. Se pierden, toman otro rumbo que el rumbo de la verdad. Santiago habla esto en su carta y dice en el capítulo 5. Le leo del versículo 19 al 20, dice: hermanos míos, si alguno de entre vosotros se extravía de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino salvará su alma de la muerte y cubrirá multitud de pecados. Aquí está hablando de algún tipo de persona que conoce la verdad, pero no permanece en la verdad, sino que se extravía de la verdad. Hay otros que cambian la verdad de Dios. Romanos 1:25, donde habla acerca de la conducta de los hombres que al no encontrar consuelo en la palabra de Dios a su estilo de vida, tratan de cambiar el mensaje de Dios para adaptarlo a su estilo de vida. Dios es verdad. La palabra de Dios es verdad. La suma de todas ellas es verdad. Todas sus palabras se basan en la verdad. Cualquier otra adaptación que yo quiera hacer que no sea la verdad me va a traer un fruto de mentira, de falsedad, de daño, de destrucción. Por eso es que el mundo está como está, porque los hombres han cambiado la verdad de Dios. Romanos 1:25 dice: porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, que es bendito por los siglos. Amén. Ahora, considerando entonces el pasaje que leímos de Juan 8:31, donde dice que el Señor Jesús decía a los judíos que habían creído en Él, no les dijo: bueno, ya creyeron y eso es suficiente. Oiga bien esto. No les dijo: ya creyeron y eso es todo. Los judíos que habían creído en Él, y digo esto entre comillas, el Señor entonces les dice: si vosotros permanecéis en mi verdad. En otras palabras, si no se desvían de la verdad, si no cambian de la verdad, sino que permanecen en la verdad, verdaderamente sois mis discípulos. Y conoceréis la verdad. Es decir, que el hecho de haber creído en Jesús no era garantía que conocían la verdad, sino tenían que permanecer en la verdad para llegar al pleno conocimiento de la verdad. No sé si me estoy explicando esta mañana. Podemos tener un encuentro con la verdad, pero tenemos que permanecer en la verdad, no desviarnos de la verdad, no cambiar la verdad. Para conocer la verdad, hermanos, es necesario permanecer en la palabra de Dios, la cual es la verdad que nos revela la persona de Jesucristo. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad. Para conocer la verdad tengo que permanecer en la palabra de Dios, que es la verdad. En Apocalipsis, el capítulo número 19, verso 10, se da una frase en este versículo que dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y lo que está diciendo es que la palabra de Dios, que es la palabra profética, según lo dice el apóstol Pedro, la palabra profética más segura, toda la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, tiene la intención de revelarnos quién es Jesús. La intención de que nuestro conocimiento de la persona de Jesús crezca cada vez más. Mientras más conozcamos quién es Jesús y lo que Él ha hecho por nosotros, seremos más bendecidos en nuestra vida. Y cuando le hablo de ser bendecido, no me refiero nada más a que va a tener más dinero, va a tener más fama, va a tener más bienes materiales, sino que su ser interno va a ser realmente bendecido. Va a tener satisfacción en lo poco o lo mucho que tenga, en los manjares caros que coma o en la tortilla con frijol y sal que pueda comer. Va a tener usted satisfacción tremenda y va a poder disfrutar la vida.
Porque su vida no está basada nada más en el momento que vive de este mundo de tinieblas, sino usted tiene clara la visión de las promesas de Dios para con su vida. ¿Quién es Jesús? Fíjese que estaba viendo algún folletito que en algún momento compré y decía esto, y deme 5 minutos de su atención, no creo que vaya a ser más largo que esto, que se lo leo, pero decía acerca de los nombres de Jesús. Voy a decirlo en inglés si pudiera y también en español. He is the Almighty, el Todopoderoso. He is the author and finisher, el autor y consumador de nuestra fe. Así la Biblia lo llama. Es también el beloved o el amado, el beloved o el amado. The branch o el retoño o el renuevo. Es the bread of life, el pan de vida. The bridegroom, el novio. The bright morning star, la estrella resplandeciente de la mañana. The carpenter, el carpintero. The chosen one, el escogido. The chief cornerstone, la piedra angular o la piedra principal. The door, la puerta. Emmanuel, que es lo mismo en español, es Emmanuel, Dios con nosotros. Padre eterno o eternal Father. Faithful and true witness, testigo fiel y verdadero. Firstborn, el primogénito. He's God, Él es Dios. The head of the church, la cabeza de la iglesia. High priest, apostle, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. The Holy One, el santo. The hope, Él es nuestra esperanza. The image of the invisible God, la imagen del Dios invisible. He is Jesus, o Jesús, the judge, el juez o el regidor. King of Kings, el Rey de Reyes, Lamb of God, Cordero de Dios, the last Adam o el poster Adán, Light of the world, Luz del mundo, Lion of the tribe of Judah, el León de la tribu de Judá, Living water, agua viva, Lord of lords, Señor de señores, Man of sorrows, Varón de dolores, Master, Maestro, Messenger of the covenant, Mensajero del pacto, Mesías o Messiah. Y todos estos títulos que le he dicho, se ha referido la palabra de Dios acerca de Él. Hay una escritura que habla acerca de eso. Pues, alguien que diga, yo conozco a Jesús, sí, ¿lo conoce como qué? No, pues como la imagen que me ponían siempre en el cuadro cuando yo iba a cierto lugar. No, Él es más que eso. Él es mucho más que eso, es lo que la palabra de Dios me revela. Imagínense que podamos conocerle como la estrella resplandeciente de la mañana. Imagínense que podamos reconocerle como el pan de vida, que podamos reconocer como el agua de vida, que podamos reconocer todo eso. Va a ser una revelación que nos hará crecer más en la verdad de Dios. Por eso dijo el Señor a los judíos, creen en mí está bien, pero es necesario que permanezcan en la verdad. Y al conocer la verdad los hará libres. Por eso es que el Señor Jesús habló a sus discípulos, o habló al Padre en favor de sus discípulos, y dijo en Juan 17, santifícalos en la verdad. Y dice, tu palabra es verdad. Y cuando le decía en Apocalipsis que dice que el testimonio de la profecía es Jesús mismo, es porque toda la palabra de Dios tiene el objetivo de darnos a conocer quién es Jesús. Cuando conocemos quién es Jesús, estamos siendo santificados por medio de la palabra de verdad. Dice que la suma de tu palabra es verdad. Ahora, déjeme llevarlo entonces a algunos puntos que nos deben ayudar en nuestro caminar sobre la verdad. Punto número 1, hermanos, se escoge caminar en la verdad. Óigame, se escoge caminar en la verdad. Caminar en la verdad es caminar sobre el evangelio del Señor Jesús. Recuérdese usted que la palabra de Dios dice en Romanos que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Cristo o las palabras que el Señor enseñó. Salmo 119:30 dice, he escogido el camino de la verdad. Oiga bien eso, he escogido el camino de la verdad. He puesto tus ordenanzas delante de mí. Cada día vamos a tener la opción de hacer lo que nos parece bien. Cada día tendremos la opción de hacer lo que quizás otros nos digan que es lo correcto o hacer lo que la palabra de Dios nos dice que tenemos que hacer. Y nosotros tenemos la opción de escoger caminar en la verdad.
Como el salmista decía, he escogido caminar en la verdad. Segunda de Juan capítulo 1 verso 4, en esa pequeña carta, dice el apóstol a Gayo, que era el nombre de la persona a la cual se le escribe, le dice, segunda de Juan 1:4, mucho me alegro al encontrar a algunos de tus hijos andando en la verdad. Oigan, andando en la verdad. Escogieron caminar en la verdad. Se puede también creer o rechazar la verdad. Muy similar a escoger caminar en la verdad. Se puede escoger rechazar la verdad. Segunda Tesalonicenses 2, versículo del 8 al 12 dice, y entonces será revelado ese inicuo, está hablando del anticristo, del hombre de pecado. Dice, será revelado ese inicuo, estoy leyendo Segunda Tesalonicenses 2, 8, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, la palabra inicuo es la cúspide de la iniquidad. Inicuo, cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Es decir, que se puede rechazar la verdad. Y es lo que sucede en muchos casos. Gente que rechaza la verdad de Dios. Gente que voluntariamente toma una actitud de rechazar la verdad de Dios. Que eso no nos pase a nosotros. Que podamos amar la verdad, que podamos atesorar la verdad, que no la cambiemos, que no la variemos, que la abracemos. Hay que crecer en ese conocimiento de la verdad. Por eso la palabra habla de un pleno conocimiento. Recuérdese que el Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Primera Timoteo 2:4 dice acerca de Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Para aquellos amigos católicos que creen que Jesús está en segundo lugar a María, eso es totalmente erróneo. El pleno conocimiento de la verdad nos muestra que solamente en Él hay redención. Que aún María tuvo que llamarle Señor. Solamente en Él hay redención. Pero cuando yo tengo un conocimiento parcial y no tengo un conocimiento pleno de la verdad revelado en la palabra del Señor, puedo estar pidiéndole a María, rogándole a María y a tantos santos algo que solamente Jesús tiene la autoridad de poder hacer. Solo la sangre de Jesús es poderosa para limpiar los pecados. Filipenses 1:9 dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en conocimiento verdadero, dice, y en todo discernimiento. Conocimiento de la verdad o conocimiento verdadero. Colosenses 2:2 dice, para que sean alentados vuestros corazones y unidos en amor alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios. Oiga la frase que utiliza, un verdadero conocimiento del misterio de Dios. Jesús es más que aquel individuo que murió en la cruz al lado de dos ladrones. Él es todo lo que hemos leído que la palabra de Dios nos revela y podemos llegar a ese pleno conocimiento de la verdad. Capítulo 3 de Colosenses, versículo 9 en adelante dice, no os mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento. En el nuevo nacimiento tenemos nosotros la oportunidad de poder crecer
como cuando uno nace humanamente, tiene la oportunidad de poder crecer. Usted no creció nomás porque así se dio todo. Usted creció porque hubo una madre abnegada que le dio leche, que le dio comida, un padre que trabajó para que hubiera alimento, que lo cuidaron, que lo nutrieron. Por eso usted va a ver que cuando en algún momento se presentan en países que no tienen la economía que nosotros tenemos en este país, va a ver usted que hay una mala nutrición, y uno de los aspectos clásicos de la mala nutrición es que se queda uno chiquito. Muchos de nosotros no nos nutrieron muy bien, por supuesto, ¿verdad? Flaco, panzoncito. Ya sabe usted que eso no es realmente músculo ni gordura. En una mala nutrición, uno crece porque se está alimentando y se alimenta. Por eso va a ver usted que sus hijos, aquellos que tuvieron hijos acá, salen más altos que usted, porque la alimentación es distinta. Allá le daban a uno no leche. Aquí es un lujo poder beber leche skim. Allá es la costumbre, es la regla, hermano. Leche mezclada con agua. O agua con leche, ¿verdad? Como dicen ahí, más que sea el caso. De igual manera, hermano, cuando nosotros estamos alimentándonos de la palabra del Señor, crecemos en un verdadero conocimiento. Estamos verdaderamente creciendo. Segunda Pedro 1 habla y dice en el versículo 3, Segunda Pedro 1:3, pues su divino poder nos ha concedido todo cuando concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó. Habla la palabra en muchos pasajes acerca de un verdadero conocimiento. Tenemos que amar la verdad y amar el conocimiento verdadero, no el conocimiento falso. Esto se lo digo porque hay que crecer en el conocimiento de la verdad. Amados hermanos, hay que crecer en el conocimiento de la verdad. Si no crecemos en el conocimiento de la verdad, no vamos a crecer espiritualmente. Hay que conocer lo que la palabra de Dios dice acerca del Señor Jesús. De hecho, los ministros, aquellos que tenemos la oportunidad de estar compartiendo la palabra, debemos predicar la verdad en un espíritu de amor. Es lo que la palabra de Dios nos dice. Esto da crecimiento cuando se predica la verdad. Por eso el apóstol Pedro habla en una de sus cartas y dice que deseemos como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por medio de ella crezcamos. Por eso cuando la palabra de Dios llega a nuestro corazón, y yo estoy ya convencido de esto, a veces puede ser que no le emocione. A mí lo que me interesa es que la palabra de Dios llegue. Hay comidas que no nos gustan cuando estamos chiquitos, pero que nos alimentan. Lo importante es que llegue al cuerpo. Es como cuando nos daban una medicina, ¿verdad? Hoy los niños tienen la gran ventaja que hasta las medicinas tienen sabores, hermano. Hasta se le antoja a uno. Usted quizá la mamá le está dando ahí una para ti, dos para mí, ¿verdad? Y entonces los dos bien dormidos por el Tylenol con sabor a fresa, ¿no? Hermano, las vitaminas, te sabe hasta en como gummies, ¿verdad? Con ositos y todo ese tipo. En mi tiempo no era así. A usted le daban una pastillona así, hermano, si es que fuera el caso, ¿verdad? O inyectado, hermano, lo cual era peor. Pero ¿por qué se hace todo eso? Porque lo importante es que llegue al cuerpo. De igual manera, cuando la palabra llega a nuestras vidas, hermano, esa palabra va a lograr que se haga un crecimiento. Dice Efesios 4, hablando del capítulo 4, versículo 14, dice, hablando de los ministros que fueron constituidos, dice,
para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. ¿Qué es lo contrario de verdad? Mentira, engaño. Y eso es lo que sucede y estamos viviendo en un mundo de mucho engaño. Dice, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Está recordándome ahorita de aquellos vendedores que se da mucho en las plazas de nuestros países. Cuando digo nuestros países es donde quizás muchos de nosotros nacimos. Quizás sus hijos no sabrán esto. Pero usted se recuerda que en las plazas a veces uno llegaba y miraba un grupo de gente, 10, 15, 20, o depende si era una ciudad grande, a veces hasta cientos de gentes casi, haciéndole rueda a un individuo con un parlante o un altavoz o con una voz privilegiada, de aquellos que no necesitan micrófono para hablar y que son sumamente hábiles para la elocuencia, hermano. La última vez que estábamos allá en Guatemala con los hermanos Ramírez, me recuerdo que pasamos al parque y entonces en la esquina había así, fuimos a ver, ¿verdad? Pero hay de todo, hermano. Me recuerdo que en mi país había un tipo que se paraba en el parque, un famoso parque Concordia, con una serpiente, hermano. Obviamente no era venenosa, era una de aquellas que se llaman mazacuatas, ¿verdad? Y la ponía ahí, le hablaba a la serpiente, hermano, que tenía un nombre ahí, le llamaba por su nombre a la serpiente, hermano, y toda la gente se hacía a un lado, ¿verdad? Le decía, serpiente del demonio. Pero esa pobre serpiente no solamente no era venenosa, está hiper bien comida. Esa hermana estaba haciendo un show ahí, ¿verdad? Pero muchas veces, hermano, todo eso era para vender algún producto ahí, algún aceite, cuestiones, hermano, que era aceite con color, hermano, pero decía que curaba no sé qué cosas, que tanta falsa promesa que daban, ¿no? De hecho, en esta última vez que estaba ahí, me recuerdo yo que estábamos viendo y el tipo haciendo toda su presentación, hermano. Y es que son tan elocuentes y le decían en el lenguaje que se maneja allá, ¿verdad? Hablaba y le decía, no, mi papayito, mire, usted no cree en estas cosas, que esto, y se paraba, hermano, se hincaba y hacía un montón de cuestiones. Nosotros viendo ahí como unas 15 personas. Pero al final lo que me sorprendió a mí es que no vendió nada, sino que de repente agarró todas sus cosas y guardó, hermano, y ya no siguió haciéndolo. Entonces, a la conclusión que llegamos es, ha de haber visto algún policía. Esa fue la conclusión que llegamos. Porque muchas veces, en esa aglomeración de gente, y usted cuando vaya de turista a algún lugar, tenga cuidado a esas aglomeraciones de gente. Porque lo que pasa es que uno está así, y es el momento para que los carteristas le saquen la cartera, le abran y todas las cosas, no se dio cuenta. Y entonces hay tantas facetas del engaño y el evangelio, no puro, pero el evangelio como tal en todas las sociedades, tampoco es la excepción. Estamos viviendo un tiempo de engaño y, hermanos, lo único que nos hace crecer es la leche pura de la palabra. Cuando venimos y recibimos el mensaje de la palabra del Señor tal cual es, y nosotros no lo desechamos ni queremos adaptarlo a nuestro estilo de vida, sino nosotros decimos, yo tengo que adaptarme a lo que la palabra de Dios dice. Entonces tenga la seguridad que vamos a crecer espiritualmente. Y dejaremos de ser niños movidos por viento de doctrina de un lugar a otro. Por eso no despreciemos la palabra. Por eso amemos la ley de Dios, amemos la palabra de Dios. Debemos esforzarnos, amados hermanos, por manejar con precisión la palabra de Dios. Obviamente, aquel que enseña, aquel que predica tendrá mayor responsabilidad que aquel que no está haciendo eso. Pero todos y cada uno de nosotros tenemos la labor de poder conocer la palabra de Dios. Para aquellos que enseñan, para aquellos que predican. Segunda Timoteo capítulo 2 verso 15, el apóstol Pablo le habla a Timoteo y le dice, procura con diligencia
presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Y esa palabra precisión da la idea como cuando el cirujano va a hacer una cirugía delicada. ¿Se imagina usted que en un momento tenga que operarlo una persona que esté drogada o borracha? Hermano, y que diga, no tenga pena, señor, yo soy muy bueno para operar, pero le tiembla la mano, ¿verdad? Solo un loco se sometería a ese trato, ¿verdad? Pero se supone que van a entrar y con precisión, por eso hay una frase que dice, con precisión quirúrgica. A veces usted quizás en las revistas, fotos o películas que se ponen hasta unos lentes de aumento, hermano. Hoy con la tecnología a veces no están viendo lo que sus manos están haciendo directamente, sino lo ven a través de una pantalla porque están magnificando lo que no se puede ver con precisión. Como cuando usted y yo ahora en la tecnología utilizamos el teléfono para ver lo que ya no podemos ver a simple vista. No sé si le ha pasado eso. Está viendo usted las medicinas, hermano, y agarra el frasco y le hacen por más lejos, cerca, como no le atina. Tomale una foto. Le toma una foto y luego ya la expande y lo mira para leer con precisión. Digo, por si no sabía, al menos aprendió algo hoy, ¿verdad? Debemos esforzarnos por manejar con precisión la palabra del Señor. Debemos saber qué es lo que la palabra del Señor dice para Israel, qué es lo que la palabra de Dios dice para la iglesia, qué es un símbolo, qué es una figura, qué se aplica a nosotros, qué se aplicó para el principio, porque si no podemos estar nosotros aplicando cosas que no son para la iglesia, para nosotros o para este tiempo que ya pasaron y creyendo que son para nosotros. Tenemos que seguir el ejemplo de aquellos cristianos que se mencionan en el libro de los Hechos, que dice que eran de la ciudad de Berea. Capítulo 17 de Hechos dice, versículo 10, enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos. Hablando de estos cristianos, dice, estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con solicitud. Y mire lo que dice, escudriñando diariamente las escrituras para ver si esas cosas eran así. Para ver si esas cosas eran así. El otro día sentí la necesidad de poder poner un mensaje ahí en las redes sociales acerca de las falsas profecías. Y no me esperaba yo la aceptación que iba a tener, hermano. Oía la otra vez a una persona que decía, lo oí de esta manera, es que todos deben profetizar, dijo. Porque Pablo dijo, yo quisiera que todos profetizaran. Entonces yo le decía a otra persona que hablaba sobre esto, en una conversación por teléfono, si eso fuera así, apliquemos el mismo principio. Pablo también dijo, yo soy célibe, yo estoy soltero, y yo quisiera que todos estuvieran así. Pero dice, pero no, pero si alguien dice no puede tener ese don, cásese. Y usa la misma expresión, yo quisiera, porque era la expresión de Pablo. Yo quisiera, pero la misma palabra habla que Dios da a uno que profetice, a otro que sirva, a otro que haga diversidad de cosas. Dios da de acuerdo a su propia determinación. Y es por esa irresponsabilidad, porque yo lo he visto, yo lo he vivido, que vienen y entonces dice, profetice, 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 y ya no saben ni qué decir y comienzan a decir lo que se le venga en mente y atan la vida de la gente. Me profetizaron que iba a ser pastor, me profetizaron que iba a ser evangelista, me profetizaron, y quizás no tiene pero nada de eso, hermano, porque no lo ha recibido de Dios, pero su alma está atada a eso y está dejando que las oportunidades de su verdadero llamado se vayan a un lado porque está atado por una palabra falsa de emoción. Lo más seguro es la palabra de Dios, y la palabra de Dios nos enseña que Dios tiene diversidad de dones, diversidad de ministerios. Lo importante es que usted encuentre qué es lo que Dios ha puesto dentro de usted y lo use.
y lo haga con todo su corazón. Debemos de saber interpretar con precisión la palabra de verdad. Por eso cuando yo diga cualquier cosa que usted diga, pastor, mire, esto a mí no me parece por lo que la palabra de Dios dice, pregúnteme. Como decía un cómico, pregunte. Porque así nos vamos a edificar los unos a los otros. Ya le decía yo el día viernes a aquellos que fueron el viernes que me comentaba un hermano que estaba dando una clase en una iglesia muy grande, hermano, y entonces él, para probar a la gente, hermano, habían bastantes personas, dijo, abran su Biblia en segunda de Filisteos capítulo 1, y me dice, y lo que me sorprendió es que la mitad estaba buscando segunda Filisteos capítulo 1. Preguntemos la palabra de Dios. Porque solo así vamos a poder crecer. Y solo así vamos a estar seguros. ¿Cuánto quisiera yo poder algún día escribir lo que el salmista escribió en el Salmo 119? Versículo 97 dice, cuánto amo tu ley. Ve esa expresión, cuánto amo tu ley. Dice, todo el día ella es mi meditación. Y el versículo 163 dice, aborrezco y desprecio la mentira. Vea eso, aborrezco y desprecio la mentira, pero cuánto amo tu ley. ¿Cuánto quisiéramos poder decir como David, cuánto amo tu ley? Solamente la palabra de Dios va a poder hacernos crecer. Entonces, déjeme terminar con esto. El Señor le dice a los judíos que creyeron en Él, oiga bien esto, le dice a esos judíos, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Y qué es un discípulo? Un discípulo no es un asistente, un discípulo es un estudiante, un aprendiz de la palabra de Dios. Amén. Buen Dios, yo te agradezco esta mañana.